Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura, y Saúl Arellano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eric, Saúl, pues bueno, comenzamos contigo, Eric. La educación está no en segundo, sino creo que hasta en tercer nivel en prioridades de este gobierno. Y esas famosas universidades del bienestar, las más de 100 universidades que vamos a construir para darles alternativas, parece ser que son solo mentiras. Eric, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto saludarles. Bueno, pues para hacer un contexto histórico primero, este gobierno lanzó una reforma educativa en 2019, perdón, el gobierno del presidente López Obrador, y que ahora le dan continuidad. Y en esta reforma marcaba como una de las prioridades, pues, el acceso a la educación superior. Establecía que, pues, el gobierno estaba obligado a ofrecer opciones o un espacio de educación superior para aquellas personas que así quisieran estudiarlo. Sin embargo, bueno, pues en el papel está muy bien, pero en la práctica no. Actualmente nuestras universidades públicas, alrededor de 1078 universidades públicas que tenemos en nuestro país, pues no pueden tener o no tienen la capacidad necesaria para adoptar e ingresar a todo el alumnado que quiere estudiar un sistema de educación superior. Para ello, las universidades del bienestar o la Universidad Rosario Castellanos abren sus puertas para que al menos en papel, bueno, pues puedan tener acceso a todas las personas que así lo requieran. Sin embargo, pues hay muchos debates alrededor de eso, sobre los presupuestos de las universidades que ya están en funciones, sobre el presupuesto de las universidades que se están creando, la calidad o la pertinencia de las instituciones y los planes y programas de estudio, la ubicación misma, el apoyo al alumnado, en fin, hay mucho que debatir alrededor de ello, no es un tema menor. Son más de 400,000 docentes en todo el país, más de le repetí, 1,000 escuelas públicas que hay que atender, y bueno, pues el presupuesto parece que no alcanza para todo, porque además, pues buena parte de ello, entre el 65 o 80% del presupuesto está destinado a sueldos, a salarios, a pago de trabajadores, de académicos, en fin, y queda muy poco pues para ejercer bien el derecho a la educación superior. Es complejo el panorama, pero bueno, pues hay que irlo desentrañando poco a poco para ver cuáles son aquellas prioridades a las que hay que poner la mayor atención. ¿Cómo ves tu primera opinión, Saúl Arellano, integrante del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México? Gracias por la invitación, Alberto. Mira, coincido fundamentalmente en que México tiene una política educativa que ha dejado mucho de lado tres aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el tema de la inversión. México invierte, si nos comparamos con los países de la OCDE, que son pues evidentemente a donde hay que voltear a ver, estamos muy por debajo. En promedio estos países están destinando entre el 6 y el 8% del PIB al ámbito educativo en general, pero México no pasa del 4.5%. Esto desde luego oscila dependiendo de la medición. Hay estimaciones que nos dicen son 2.5% del PIB, otras nos dicen, no, si sumamos esto y esto, llegamos al 4.5%. Pero aún así estamos muy lejos del promedio de la OECD. En segundo lugar, no solamente es en términos de la inversión directa en formación de personal, sino que la inversión en ciencia y tecnología, Alberto, también ha sido uno de los aspectos más deficitarios que hemos tenido estructuralmente y que con el gobierno de la República, del presidente López Obrador y el actual, pues se ha venido disminuyendo. Si pensamos, por ejemplo, el nivel de inversión de los países que conforman la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, encontramos que oscilan entre 1.5 y 3% de su PIB las inversiones para, digamos, ciencia y tecnología. En México no hemos pasado del 0.5% del PIB, Alberto, y esto es, insisto, histórico y estructural. Y la tercera parte que México abandonó y que está dejando de lado es toda la parte de producción editorial, producción científica y difusión del conocimiento, que son áreas fundamentales que realizan las universidades, tanto públicas como privadas, y que en los últimos 7 años ha venido en declive. México tenía una producción editorial de las más relevantes de América Latina, competíamos fuertemente con Brasil, con Argentina y Chile,
y hoy México está siendo superado incluso por países como Uruguay, Paraguay, Colombia y otros del Cono Sur. De tal manera que estas tres, digamos, dimensiones que son fundamentales para una educación superior de calidad, están siendo dejadas de lado con la cuestión, insisto, de que no, en lo social y particularmente en la educación, no puedes hacer más con menos, no puedes hacer más con lo mismo. Requieres inversión para el desarrollo científico, tecnológico, innovaciones, aplicaciones que se van a derivar, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que en México no tiene un desarrollo propio, por ejemplo, y que hemos visto cómo los dos gigantes económicos globales, Estados Unidos con ChatGPT, China con DeepSeek, ya tienen la vanguardia mundial. Desde luego hay otros países desarrollando sus propias tecnologías, pero en México no nos podemos siquiera imaginar, Alberto, estar, digamos, no cerca de ellos, a la cola de la carrera, ¿no? Entonces, estos aspectos me parece que vuelven muy deficitario el sector educativo de nuestro país. Es que es presupuesto, Eric Juárez. O sea, ¿cuál es la lógica que un país de la OCDE destine el 8% de su Producto Interno Bruto al tema de la educación? ¿Por qué lo hacen? Definitivamente para generar bienestar. La generación del conocimiento de ciencia, de tecnología, de patentes, debe tener como fin último pues, la generación de bienestar para la población. Si en un país se investiga sobre enfermedades, sobre combate a la pobreza, sobre las condiciones de la gente, sobre nuevas formas de producir sin afectar el medio ambiente, sobre cambio climático, estas deberían verse reflejadas en el bienestar de la población. Sin embargo, bueno, pues hay muchas trabas y muchas condiciones para que esto no suceda. Efectivamente, la inversión en ciencia y tecnología es muy baja en nuestro país en comparación con otros países. Y esto, por supuesto, pues que genera pocas posibilidades de generar conocimiento, de generar productos, de generar innovación, desarrollo tecnológico que ayude a la población a los problemas comunes. Muchas de las universidades públicas como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, pues tienen en su centro digamos que de desarrollo, en sus planes de trabajo, en sus planes y programas, pues el beneficio de la sociedad. Por ejemplo, a su sistema modular está muy enfocado en resolver problemas de la comunidad, que sí, es la base, claro, por ejemplo, de lo que al menos en papel es la nueva escuela mexicana. Sin embargo, pues si no se mantienen las condiciones idóneas para fomentar la generación de conocimientos, para fomentar nuevas tecnologías y el involucramiento de la sociedad, pues pocas posibilidades tendremos de generar bienestar real hacia la población, porque finalmente las universidades públicas se deben a la sociedad. Su presupuesto viene de los impuestos de las personas y hacia la sociedad es que se tiene que retribuir en sus tres funciones sustantivas: investigación, docencia y difusión de la cultura. Y bueno, la falta de apoyos económicos pues ha complicado mucho que esto se concrete o que suceda en realidad. Exactamente. Eric tomó un tema, Saúl Arellano. La escuela mexicana que estableció el actual régimen está planeada para que los niños concluyan el ciclo hasta el nivel universitario. Sin duda no, Alberto, porque el problema que estamos enfrentando es que en nuestro país, de cada 100 niñas y niños que ingresan al primero de primaria, solo 8 o 9 concluyen el ciclo completo hasta la universidad. Es decir, estamos en un problema gigantesco, no solamente de aprendizajes, sino también de movilidad social. No debemos olvidar que el instrumento privilegiado, al menos en Occidente, para garantizar movilidad social para las personas es sin duda alguna el de la educación. De tal manera que los modelos educativos que hoy tenemos no responden a estas dinámicas y menos aún a una realidad global, Alberto, que se sigue moviendo cada vez de manera más acelerada en ciencia y tecnología. Mira, Eric tocó un tema en su intervención que me parece que es clave para dimensionar en dónde estamos. Él habló, por ejemplo, de las patentes. Bueno, si pensamos en el año 2023, que es para el último que se tienen datos comparables a nivel internacional, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en China solicitaron 1.500.000 patentes o aplicaciones de patentes. En Estados Unidos, ese mismo año, fueron alrededor de 505.000, 506.000 patentes solicitadas. En Japón, poco más de 400.000.
República de Corea solicitó casi 300,000, Alemania poco más de 150,000 patentes solicitadas, y de las cuales se aprueban alrededor del 60% de lo que se está solicitando. Sin embargo, fíjate nada más la tragedia para nuestro país. En México se solicitaron para ese año, Alberto, 1,628 patentes. Imagínate nada más lo ridículo de la cifra. Frente a 1,500,000 solicitudes que hubo en China, en México tuvimos 1,628 solicitudes y se aprobaron solamente 395 patentes. Es decir, México es de los países de la OCDE, quizá, si no es que ya ha sido rebasado por Turquía, el que menos solicitudes de patente y aprobaciones tiene de las mismas. ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente estamos hablando de una cuestión de respeto y garantía de la propiedad intelectual de las personas, sino que estamos hablando aquí de la capacidad de innovación en ciencia y tecnología de los países. Es decir, hay políticas de Estado dirigidas a garantizar, uno, acceso a educación de calidad, desarrollo de pensamiento crítico y científico, pero además su aplicación en procesos y en inventos o innovaciones que lo que generan es mayor capacidad productiva y lo que bien decía Eric, el fin último de la educación, que es bienestar para las personas. Pero nuevamente, pongamos en perspectiva 1,500,000 patentes solicitadas en China, 1,600 solicitadas en México. De ese tamaño es la simetría en que está metido nuestro país. Eso lo único que refleja, Eric, es que al actual régimen pues no le importa mucho el tema de la educación, ¿o sí? Pues mira, llevamos varios gobiernos en los que pareciera que la educación entra en segundo lugar y que solamente es usado como botín político o electoral. Recordemos, por ejemplo, en la educación básica, muchos años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya sea a cargo de Elbester Gordillo, de Carlos Jongitud antes o ahora de los nuevos dirigentes, pues usan al magisterio como moneda de cambio político o electoral. Y en educación superior no es distinto. Es decir, la poca inversión que hemos visto o la reducción o los intentos de reducción que hemos visto, por ejemplo, cuando al principio de este año, más bien al final del año anterior y al principio de este, pues veíamos espantados cómo había pues intenciones de reducir drásticamente el presupuesto a las universidades, menos del 14% a la UAM, reducir el 10% a la UNAM, el 8% a la U, que después de diversas manifestaciones y diversos comunicados de las instituciones de educación superior, el gobierno reculó y dijo, bueno, sí va a haber un aumento de 3.5%, que aunque hubo el aumento, pues esto no sería suficiente si lo comparamos, por ejemplo, con el 4.2% de la inflación para este año. Es decir, todavía se quedó a deber aún con un incremento de 3.5%. Durante todos estos años pareciera entonces que, pues para los diferentes gobiernos, y no nada más federal, sino también estatales, porque muchas de las universidades estatales dependen una parte, un porcentaje del gobierno federal y otra parte del porcentaje de su puesto de gobierno estatal, pues quedan muy abajo en lo que pues quieren de presupuesto, lo que se requiere de presupuesto. Y si a esto le sumamos corrupción, como lo que vimos, por ejemplo, en el caso de la estafa maestra, donde universidades estatales estaban metidas en casos de desvíos de dinero, millonarios, etcétera, pues lo que al fin llega, el poco dinero que llega al alumnado, al desarrollo tecnológico, a la ciencia, a la tecnología, pues es muy poquito, es como una tubería goteante. Lo que va entrando se va desperdiciando por las diferentes fugas y goteras que tiene esta tubería y al final pues llega muy poquito que está destinado de verdad para el desarrollo educativo nacional. Aquí lo que yo veo es que, por ejemplo, la estafa maestra ya está en el lejano 2018. O sea, han pasado 7 años, Saúl, y nos prometieron que iba a cambiar, que incluso López Obrador dijo vamos a generar 100 universidades. ¿Qué resultado han tenido? Al menos en las patentes estamos verdaderamente paupérrimos. Y a esto agrégale los bajos niveles de titulación que tienen estas universidades, particularmente las 100 universidades del bienestar, Alberto. Están registrando los más bajos niveles de titulación de todo el sistema educativo público de las universidades, esto contando las autónomas, las federales, las tecnológicas, y ahí tenemos muy escasos niveles no solo de titulación, sino también de aprobación, y tenemos en contrapartida, desde luego, una tasa de abandono muy alto, y con planteles, Alberto, que hay que decirlo, después de 7 años, hay planteles que ni siquiera se han completado en su construcción elemental.
y por esto estamos entendiendo baños y llaves de agua para lavárselas cuando la gente va al sanitario. Entonces, estamos desde luego ante una crisis muy grande. Este tipo de universidades, desde luego que permitirían de algún modo ampliar la matrícula, pero el impacto ya vimos que fue primero marginal y en segundo lugar reproduciendo una lógica inaceptable para un Estado que busca la igualdad, que busca la garantía universal y sin discriminación de los derechos humanos. Desde luego que la educación es uno de los más importantes, sí, en términos de garantizar, digamos, educación de calidad similar para todos. Aquí lo que, insisto, se reprodujo fue la lógica de universidad de calidad para los de más altos ingresos, claro, digamos, educación de mediana calidad para clases medias y educación pobre, pues para los pobres, ¿no? Sí, los tienes estudiando en las escuelas estas, pero sin ningún rigor en términos de lo que estábamos hablando, adquirir conocimientos que sean útiles y que permitan sobre todo la reinvención de las personas, Alberto. Mira, un diagnóstico que presentó hace ya algunos años la UNESCO mostraba cómo el 40% de las profesiones que hoy se enseñan en las universidades estatales y las universidades públicas de los países de la OCDE, por ejemplo, van a desaparecer en 10 o 15 años. O van a tener que modificarse radicalmente, sobre todo ante los cambios tan acelerados en tecnología y en inteligencia artificial. Bueno, estas universidades no están preparadas para eso, Alberto, y además tienes un sistema educativo que abajo, en los niveles de educación media y media superior y en la educación básica, está dando resultados fatales. Mira, te doy un dato. Por ejemplo, a diciembre del 2024, teníamos en México todavía 27.5 millones de personas que no habían concluido la educación básica, es decir, personas que tienen 15 años o más y que no han terminado ni la secundaria. Esto equivale al 27% de las personas que están en este grupo de edad y que, por supuesto, no van a llegar a la universidad, no van a llegar muchas de ellas a la preparatoria, ya no digas tú con conocimientos, con las capacidades, con la capacidad de generar abstracción, ciertos conocimientos y aprendizajes para reaprender y volver a aprender en el futuro. Esa es la grave crisis de la educación. Y luego tienes lo que ya mencionaba Eric, un sindicato o unas estructuras sindicales charras, ¿no? El CENTE entregado al gobierno de la República, por un lado, la CENTE chantajeando y practicando siempre pues, actos que rayan en la criminalidad, con base o con el objetivo explícito de obtener prebendas para sus agremiados, y la tragedia educativa pues ahí se mantiene, ¿no? No, pues está terrible este panorama, porque entonces sí, las universidades públicas al límite, yo diría están pero verdaderamente deterioradas, ¿no? Eric Juárez, Saúl Arellano, 1.500.000 patentes solicitaron las universidades en China y en México 1.628, y de las cuales solamente se aceptaron 300. Ese dato es fundamental para entender que no es prioridad para el gobierno el que haya juventudes bien preparadas para el futuro, y ellos son el futuro. Gracias, Saúl Arellano, gracias, Eric Juárez, por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos y brutal estos datos donde estamos muy, muy rezagados y todavía hace falta mucho por hacer y parece que no les interesa. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en Mega Noticias. Muchas gracias.